Hay unos infelices que están metidos ahí, porque el más grande, que era el que estaba de apellido Carela, eso lo sacaron del expediente. Y los que estaban por encima de él, uno que dicen que es familia suya, apellido Forencio, que también es muy cercano a usted, está bien involucrado en ese caso. Entonces, esa situación es la que usted quiere que le diga entonces el embajador a usted. No, no puede. Primero porque es un representante de otra nación, no tiene ningún tipo de derecho a que hacer eso. Lo que dice Alfonso es correcto, un tipo de intromisión. Sin embargo, lo que le he dicho no es menos cierto, es real. Mientras la corrupción que hay en este país continúe y hayan procuradores que desestimen hacer una apelación, como hizo Domínguez Brito, con el caso ese que usted acordó con Leonel Fernández, porque eso fue un acuerdo de ustedes, que no apelara lo que dijera, lo que decidiera el tribunal aquel cuando estaban decidiendo si iba a juicio de fondo o si se investigaba a Félix Bautista, que era lo que se quería, que se investigara, ni siquiera era que se condenara. Y cuando se declaró el no al lugar, Domínguez Brito, que era también su procurador, y se acordó que Domínguez Brito no iba a apelar, efectivamente no apeló. Eso es corrupción, que el deber de él era llegar hasta las últimas consecuencias, apelar, hasta lo último. No quedarse así, eso no tiene sentido. Bueno, don Jaime ahora está quillado, vamos a la pausa. Pero no se vayan de ahí, que hay mucho más en Voz para el Cambio aquí por Telecanal 28. Vamos a la pausa para cumplir con unos compromisos comerciales. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, comentando las noticias, los hechos nacionales e internacionales. Viernes, aquí conversando con don Jaime Meléndez. Don Jaime, Hipólito Mejía envió una carta a Danilo Medina sugiriéndole mayor atención al campo, que invierta en el campo, que haga algunas correcciones, hizo algunas recomendaciones, etcétera, etcétera. Y entonces Danilo Medina calificó como positiva la recomendación que le hace el expresidente Hipólito Mejía, en la que le pide dar más atención y más apoyo al sector agropecuario. Y dice Danilo Medina que ese es el tipo de oposición que me gustaría se hiciera en el país, porque son recomendaciones que tienen valor. Él no quiere oposición que le diga que hay corrupción, él no quiere oposición que le diga que hay que parar lo de la Barrigol, que hay que parar lo de Lomo Miranda, lo de Falcondo, que hay que declarar Parque Nacional eso. Él no quiere oposición que le diga que en la Junta Central Electoral hay que nombrar personas honorables, capaces, independientes, que no reciban órdenes ni de él, ni de Leonel, ni de nadie. Gente que actúe apegado a la ley, a las normas, a la ética. Él quiere una oposición así, mediante cartas que le sugieran cosas. Danilo, pero mire, si pueden escoger para la Junta fulana, sultano, ¿qué le parece? Son personas honorables. Él quiere ese tipo de oposición.
Él no quiere las cadenas humanas frente a la OISOE o frente a las gobernaciones pidiendo cese de la impunidad. Él no quiere eso. Él quiere cartas como la que le envió don Hipólito Mejía. Es muy gracioso don Hipólito Mejía. Y estuvo con Danilo ahora el día pasado, creo que en San Juan, en una comunidad por ahí, un almuerzo juntos, o en Ocoa. Y ahí estaba Peralta, el ministro ministro ahí de la presidencia. ¿Cómo que se llama Peralta? José Ramón Peralta. Sí, haciéndole cuentos a Hipólito, o riéndose con los cuentos de Hipólito. Eso le gusta a ellos, ese tipo de oposición. Pero esa no es la oposición. Una oposición en una sociedad democrática es para cuestionar, es para reclamar el apego a la ley, el apego a la ética, a la buena costumbre. Es para reclamar que los fondos del pueblo se inviertan en lo que tienen que invertirse. Es para reclamar respeto a la ley. Es para reclamar que el presupuesto aprobado en el Congreso sea aplicado rigurosamente. Es para reclamar que si la ley establece que el 5% del presupuesto nacional debe ir a la UAS, que vaya. Y quien no esté de acuerdo, que someta un anteproyecto modificando esa ley. Una oposición debe reclamar que se aplique la ley que establece que el 10% debe ir a los municipios. Y si el presidente o el Congreso no está de acuerdo, que sometan un proyecto de ley modificando ese porcentaje y lo bajen al 4, al 3, al 2. Es una oposición como la que se encarnó aquí en todas las calles para que se aplicara el 4%. Ese tipo de oposición, la que requiere, la que indaga, la que presiona, la que contribuye a crear un Estado realmente democrático. Esa oposición que decía, policía no me mate, yo me paro pero en lo claro, es la que puede transparentar a ese cuerpo que está llamado a ser cuerpo del orden, pero que es un cuerpo del desorden y del delito. Ah, no. Danilo quiere una oposición como la de Hipólito Mejía. Una oposición blandengue, complaciente y cómplice. ¿Usted quería oírme la boca? Aquí la tiene la boca mía. Diga usted ahora. No. Usted me estaba provocando aquí fuera de cámara. No. Sígame provocando. Yo lo que pienso es que usted también se quilla porque... Ah, yo me quillé sí, ahora. Se quilla ahora. Sí, se quilla también. Por lo que usted me dijo, me quillé. Sí, mire. A mí me gusta leer a Inés Aizú. A veces comparte el editorial de Adriano Miguel Tejada. Y hoy ella ha publicado un editorial que me gustaría comentar, por lo menos una parte. Y es muy ácida. Sí, pero me gusta porque ella es muy directa y se parece un poco a Sara Pérez en cómo utiliza, cómo redacta sus opiniones, cómo construye el pensamiento. Me fascina. Ella dice que hemos tomado en lo que va de semana, debemos 220 millones de dólares más. ¿Tiene sentido entonces lo que dice el gobernador del Banco Central? Ah, creció la economía, pero cogiendo dinero prestado. No tiene sentido, señor gobernador, usted lo sabe, que no crece nada. Lo que crecen es las deudas. Claro, se toma dinero y eso circula y usted cree que crece. O usted le dice a la gente que crece. Y un pueblo imberbe como este, un pueblo que no tiene conocimiento, un pueblo mal educado, que no tiene ningún tipo de conocimiento, pues cree sus mentiras. Pero viniendo aquí, los 50 millones que se aprobó o que aprobó el Congreso de la República recientemente, voy a leer lo que dice Inés, dice, los 50 millones de dólares que aprobaron el pasado 13 de octubre para el pacto educativo mueven a la inquietud. Debemos 50 millones de dólares más cuando estamos destinando el 4% del PIB, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto, porque muchos creen que es del presupuesto, no, todavía mucho más. De hecho, se llegó a decir que el Ministerio de Educación no tendría capacidad para gestionar cómo gastaría el dinero que iba a generar esos recursos del 4%. Estamos hablando de más de 119 mil millones de pesos que maneja en un año educación. Y se decía que educación no iba a tener capacidad para poder gestionar cómo iba a invertir esos recursos. La pregunta que viene por fuerza, ¿por qué hay necesidad de tomar 50 millones de dólares más? Multipliquemos 50 millones por 46 o 45, que por donde anda el dólar. ¿Para qué?
¿En qué se va a gastar? ¿Cuál es el plan? Ella dice, pedimos prestado para pagar deudas y si no las tenemos las creamos, como esa, para poder pedir prestado para pagar esa misma deuda. Es increíble. Creamos empleos públicos improductivos y pedimos dinero prestado para pagar esos empleos improductivos, entiéndase, botellas. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Hasta dónde prevé el gobierno endeudarse? No él, sino a las generaciones futuras. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Somos capaces de generar más dólares? Pregunta Inés. Me fascina esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a hacer eso? Dice ella, Puerto Rico está cerquita de nosotros. Y si miramos al otro lado del canal de la Mona, deberíamos aprender unas cuantas lecciones sobre cómo arruinar la deuda descontrolada a una nación o a un país y al futuro de una sociedad presente y futura. La lección principal de esa base, desde hace mucho tiempo, el refranero dice, en este caso, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ahora bien, ¿quiénes la vamos a pagar? Porque este país debe tanto dinero que los nietos de mis nietos yo creo que continuarán con esa deuda, señor Alfonso. Bueno, son de las cosas de este país, pero préstamo y préstamo para poder darle musicalidad a la vida. Y que crezca la economía. Cuando digo darle musicalidad me refiero, ¿verdad?, a tocar el piano, porque sin esas notas no se puede, ¿verdad? Los préstamos sirven para eso, para que funcionarios terminen de buena manera. Miren, el COE es el Comité para las Emergencias, eleva a alerta a 26 provincias y al Distrito Nacional por la vaguada que anda por aquí, que ya desde ayer empezaron las lluvias. Ojalá que las lluvias que vienen y que están en marcha no provoquen nuevos damnificados, porque en este país de Dios, quien llega a la condición de damnificado, ahí le pueden pasar 20 o 25 años como damnificado, porque los que están arriba no se acuerdan de los que están abajo, sobre todo cuando eso no da prensa. Ir a Haití con una caravana de 500 camiones o más, eso era una cuestión necesaria, pero también daba prensa. Aquí es damnificado. También daba prensa. Aquí es damnificado el huracán David todavía. No se sorprende. Ahí en los Alcarrizos. Y en Ahora todo el territorio nacional. Pero hay damnificado de todos los fenómenos naturales. De la tormenta Olga, de George, de Noel, de todo eso. Yo he dicho aquí que donde resido allí en Bonao, el puente se fue cuando David. Y todavía no hay puente. E incluso se construyó una casita ahí, ya sobre lo que era la cabeza del puente. Y esa casa está vieja. De David para acá, ¿cuánto van? ¿37 años? 37 años. Tiene ese puente que se fue. Y necesitamos que nos pavimenten 6 kilómetros de calles interiores. Y no ha habido manera, protesta, nada, porque eso no da prensa. Ir a pavimentar esos 6 kilómetros de calle, eso no sale en ningún periódico. Ahora, si van y lo hacen, yo les prometo que lo podemos filmar, vamos con cámara aquí del canal, y lo vamos a pasar por aquí durante una semana. Háganlo, que le vamos a dar prensa por aquí. Pero ¿qué va? No lo van a hacer, don Jaime. Don Jaime, mire, habían o hay 262 aspirantes a la Cámara de Cuentos. Porque ahí pagan muy bien, pagan 250,000 pesos, viático, pensión, toda la cosa, seguro médico. Hay que elegir ¿cuánto? 9. Y la influencia también. Son 5, 7 o 9. Son 9, creo. 9. Digamos que sean 9 o que sean 15. 262 aspirantes, patriotas, que quieren servirle a la nación. Sacrificarse. Quieren sacrificarse. Pero eso es para la Cámara de Cuentas. Y de Cuentos. Y entonces la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo hacer esta elección, pasó el listado a la Procuraduría General de la República para que depure a todos los aspirantes. Si hay alguno que tenga un expediente, una ficha, o que la Procuraduría haya rastreado que tienen algo dudoso, para que le informen a la Cámara de Diputados para excluirlo. 262 aspirantes a la Cámara de Cuentas, don Jaime Meléndez. Pero si le digo que para la Junta Central Electoral, que ayer se cerró el plazo, porque ya entrevistaron al último,
Saladín fue el último. Saladín estaba ahí sentado, salió en primera plana. Sí, lo tengo ahí en la foto, se parece a él. Eran 221 aspirantes y comparecieron 220 a la entrevista, que quieren ser miembros de la Junta Central Electoral porque quieren rendir una labor patriótica a esta nación de Duarte. Sacrificarse. Son 5 y hay que descartar a 215 o 216 o 210 porque quedan los suplentes. Yo no sé si los suplentes pasan ahí a mover ahí, la longaniza. Sí, eso recibe. Bueno, 220 patriotas que quieren sacrificarse ahí en la Junta Central Electoral. Bueno, yo lo que pienso que aquí va a pasar lo que pasó cuando Leonel puso de mojiganga a muchísima gente aquí en este país, que fueron muchísimos. Y ahora que usted quiere decir que Reinaldo Paredes va a poner de mojiganga a mucha gente. Esa gente está puesto de mojiganga todo. Acuérdense que el bloque de partido de oposición se retiró del diálogo porque ellos tienen una estrategia de poner a su gente. Nadie que no sea acólito al gobierno va para ninguna posición, que nadie se monte, nadie se unte, que no va. El que no es favorable al gobierno no va para ninguna de esas cámaras y de esos tribunales. Que lo sepa este pueblo. Roberto no vuelve. Ellos van a repetir eso. No sé si será Roberto, pero ellos pueden repetir eso. Ellos pueden hacerlo con otra persona. No tiene que ser Roberto, pero con otro genuflexo. Puede ser. Con otro que esté dispuesto a hacer lo mismo que eso, Roberto Rosario. Plegarse. Van a elegir a gente de ellos, Jaime. Ahí, de esos 220, hay por lo menos 200 que se están poniendo de mojiganga. Entre ellos, Jorge Suberoiza y el mismo Saladín. Demasiado. Usted puso demasiado. No, porque digamos que hay 20 que tienen posibilidad. Porque usted sabe que esta nación está podrida. No. El daño que le ha hecho esta gente a este pueblo es más daño que el daño moral, es peor que el daño físico, es decir, el daño económico. Hay unos 20 de ellos que tienen posibilidad. Eso. Pero hay 200 que se están poniendo de mojiganga. Eso es verdad. Yo no me pongo de mojiganga. Son de las cosas. Don Jaime, es tiempo de ir a una pausa. Y después de la pausa, Jordania Ureña Lora, el Voz para el Cambio. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros.
S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-55